ustedes, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de funciones nitrogenadas. Y aquí tenemos las aminas. Vamos a hablar de las estructuras, clasificación, propiedades y nomenclatura. El día de hoy tocamos lo que es la página 134 y 135. Por favor, miren en su libro. Nicole, ¿qué gráfico tú ves allí en tu libro, en la página 134 y 135? ¿Qué gráfico y qué evoca cuando tú ves ese gráfico? Cuando hablamos de las aminas, es la descomposición de los cuerpos, ¿sí? En todos los cuerpos. Estamos hablando de la biología. Y ahora vamos a leer de qué se trata, ¿sí? Dice, lee, analice y responde. Por favor, síganme con el libro. Dice, la química orgánica y la bioquímica han permitido entender cómo funciona el cuerpo, las reacciones químicas que participan en los procesos metabólicos. Como ustedes en biología hemos escuchado términos metabólicos, catabolismo y metabolismo, que significa que nosotros introducimos a nuestro organismo sustancias que nos ayudan ¿a qué? A la reparación celular y a la misma vez nos aportan energía. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bien, las biomoléculas se forman y se descomponen gracias a ese metabolismo. Por ejemplo, las moléculas que actúan como hormonas, que ustedes ya vieron eso en biología, y los neurotransmisores que también lo han visto. Ahora, ¿qué biomoléculas conocen? Ustedes ya conocen cuáles son las biomoléculas. Yo pregunto, Jonathan, ¿cuáles son una de las biomoléculas que se le denomina la química de la muerte? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que sucede cuando un vertebrado muere? La descomposición comienza poco después de la muerte con un proceso llamado autólisis, en el que las células se autodestruyen por la falta del oxígeno. El aumento de acidez y la concentración de productos tóxicos, las membranas celulares son digeridas por enzimas. La temperatura del cuerpo baja y se instala el rigor mortis, rigidez de la muerte. En vida, las células musculares se contraen y se relajan gracias a la acción de dos proteínas filamentosas, actina y miosina, que se deslizan entre sí. Después de la muerte, sin energía, los filamentos de proteínas quedan bloqueados, lo que provoca que los músculos se vuelvan rígidos y se bloqueen las articulaciones. Ya, gracias. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a hablar de la química de la muerte, porque estamos hablando justamente del proceso bioquímico que se genera cuando ya no existe en contacto con el oxígeno. De hecho, nosotros, todo ser vivo que se encuentra en el planeta Tierra, ¿sí? Llega un momento donde todos nosotros siempre decimos, nace, crece, reproduce y muere. La descomposición de todo organismo vivo tiene también cierta química. Bueno, tiene una química. Como tú puedes escuchar ahí, ya no hay contacto con el oxígeno. Y aquí te lo explico de una forma rapidita. Por eso quienes ahorita tienen problemas con el COVID y se quedan sin oxígeno inmediatamente mueren. ¿Qué es lo que pasa? Esto influye inmediatamente en todas las células y tejidos del organismo. Lo que ocurre es que se genera un fenómeno que se llama rigidez mortis. Bien, ¿qué es lo que pasa? Se quedan sin oxígeno, que es la energía que necesitan todas las células, y comienza a ver que, mira lo que le pongo aquí, un metabolismo de estas biomoléculas. Pero en ausencia de oxígeno ocurre lo siguiente. Léame por favor, Emi, ¿qué ocurre si ya no existe contacto con el oxígeno que nos transporta mediante el sistema circulatorio, ese nutriente, esa vida que nos da el oxígeno? ¿Qué ocurre en el sistema? Okay. El sistema inmunológico deja de funcionar y permite que las bacterias se diseminen desde el intestino hacia el resto del cuerpo. Las bacterias se alimentan de los tejidos, fermentando azúcares y produciendo gases como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. A la par, las proteínas son hidrolizadas a aminoácidos, que a su vez son degradadas a aminas. Como la
rutesina y la caderina, que son causantes del olor tan desagradable y característico de la descomposición. Así, el cuerpo se expone a sus alrededores, lo cual permite que ingresen insectos necrófagos, parásitos y carroñeros, que son los responsables de terminar de descomponer el cadáver. Correcto. Entonces, en la ausencia de oxígeno, prosigue también su metabolismo. En ausencia de un elemento comienza a activarse. Juan José. Nadie puede pensar y saber que eso ahí nos va a pasar a todos nosotros, Liz. A todos. Nadie tiene la vida eterna. Nadie tiene la vida eterna. Es real, es crudo, pero eso es lo que nos afrontamos todos. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya el oxígeno no ingresa? Pues prácticamente sigue su metabolismo celular, lo cual genera al término que nosotros le llamamos la descomposición, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente todo lo que son las proteínas, todo lo que son esos azúcares que componen nuestro cuerpo, llegan a pasar ¿a qué? A una degradación, lo cual aquí tenemos las aminas, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas aminas tienen una característica, que también vamos a ver las propiedades físicas, que tienen un olor repugnante, ¿sí? Un olor nauseabundo, porque es prácticamente material biológico en descomposición. Bien, con este concepto en mente, vamos a tocar el término de las aminas. Bien, aquí tenemos las aminas. Presten atención, por favor. De igual forma, tomaré lección a futuro de esto, ¿sí? Hablemos de las aminas. Bien, son compuestos orgánicos. Todo lo que hemos visto en este año son compuestos orgánicos. Pero ahora tenemos otro elemento involucrado aquí, un nitrógeno. Por eso se le llama nitrogenado. Vamos a ver en este capítulo lo que son las aminas, las amidas, los nitrilos. Y eso poco a poco lo vamos a viendo en las clases posteriores. Pero hoy día nos centramos en las aminas. Bien, ¿qué son las aminas? Miren, son compuestos. Este término ya es muy familiar para ustedes. No se trata de uno, de dos, sino de varios elementos, átomos que están formando un conjunto que resultan una sustitución de uno o más átomos de hidrógenos en el, aquí por favor, céntrate aquí, amoníaco. Bien, aquí le hago una pregunta a Nicole. Nicole, ¿cuál es la fórmula del amoníaco? No está aquí, eso ya es básico. ¿Qué es la fórmula del amoníaco? ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? Bien, tenemos que las aminas proceden del amoníaco, que tiene como fórmula NH3. Con ese concepto en mente, el NH3 significa que la N tiene 3 enlaces de hidrógeno, y eso significa la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que dice que es la amina? Bien, uno de los hidrógenos es reemplazado por un radical alquilo. Ustedes ya conocen este término alifático. ¿Qué decíamos cuando era alifático? Cadenas abiertas o arilos, ¿sí? O aromáticos. Tú ya conoces cuáles son esos aromáticos. Son los bencenos, que son cadenas cíclicas, que tienen en sus enlaces dobles o triples. ¿Qué quiere decir esto? Que las aminas provienen ¿de qué? Del amoníaco. Cuando del nitrógeno se enlaza con 3 hidrógenos y a su vez desplaza un hidrógeno enlazándose con una cadena, por un lado que puede ser alifática, por otro lado puede ser alifática y por otro lado puede ser alifática. O a su vez puede ser alifática y por el otro lado tiene un aromático. ¿Sí? Es muy parecido a los ésteres, pero aquí tiene un grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional aquí? Aquí, ojo con ese, le puse en rojo. El grupo funcional del amino se denomina, aquí está, amino. Mira, está fácil. De las aminas, el grupo funcional es amino. ¿Cuál es el amino? Aquí está, NH2. Ese es el lunar que yo les decía de forma ilustrativa. Yo veo una fórmula y si yo encuentro N de nitrógeno, encuentro enlaces con hidrógenos, inmediatamente yo identifico que es un amina. Bien,
Ahora, préstame atención aquí. La fórmula general de una amina es, mira aquí, NH2. ¿Dónde se fue el otro hidrógeno del amoníaco? Se desplazó y se une un radical. Repito, que puede ser una cadena alifática o puede ser un aromático o un cíclico. Bien. Ahora, mira lo que dice aquí. Si es alifática, te lo pone hasta de más sencillo. Te dice que encontramos aquí el grupo amino, ¿sí? El grupo funcional amino, NH2, y en vez de tener un radical alifático, ¿qué tienes? Un aromático. Muy sencillo. No hay, este es una de las funciones orgánicas más sencillas que hay. Su clasificación lo hace ver complejo, pero es muy sencillo. Dice, las aminas se pueden clasificar teniendo en cuenta el número de átomos de hidrógeno. A ver, explico. El amoníaco tiene NH3, significa que esa N tiene 3 enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Ahora, dependiendo del hidrógeno que se sustituya, toman clasificación de primarias, secundarias o terciarias. Explico esto. Mira aquí la fórmula, la tienes en tu libro. Por favor, mira la página 133. Dice, ¿cuándo se denominan primarias? Bien, cuando buscamos en la fórmula el grupo funcional, que es el amino, y aquí está, NH2. Si tú lo sigues en la pantalla, ves el mouse como yo lo estoy moviendo. Este es el grupo amino. Y aquí tiene un enlace simple, ¿con qué? Con un radical alquilo alifático. Una cadena de carbonos, hidrógenos, ¿sí? O también se denomina primario cuando tiene el grupo funcional NH2 y está enlazado con un aromático o con un cíclico. Ahora, mira lo fácil que está. ¿Por qué se llaman secundarias? Simple, porque como el nitrógeno tiene enlace con 3 hidrógenos, ya ahora ya no desplaza solamente a uno, sino a 2 hidrógenos. ¿Y qué hace con ese desplace? Le permite que exista un enlace. Mira aquí, que puede ser, por un lado, un alifático, es decir, una cadena abierta. Y el otro lado también puede ser una cadena abierta, que se le denomina prima, radical prima, ¿sí? El uno es radical y el otro es radical prima, por eso está aquí una coma. También está dentro de los clasificados secundarios los que están formados por ese grupo funcional, repito, amino, y que desplaza 2 hidrógenos. Mira qué fácil es. Secundario, porque desplaza 2 hidrógenos. Y por un lado se puede reunir con un aromático y por otro lado por otro aromático, que en este se denomina prima. Por otro lado, puede ser que también se llame secundario cuando está dentro de la fórmula el grupo amino. Y por un lado está un aromático y por el otro lado está un radical alifático. Simple. Lo pongo más sencillo. Se dice prima cuando el amoníaco desplaza un hidrógeno y se reúne con una cadena. ¿Cuándo se conoce como secundario? Cuando el amoníaco desplaza 2 hidrógenos y se une con 2 cadenas. Y esa misma secuencia seguimos. ¿A qué se le llama terciario? Cuando ese nitrógeno desplaza los 3 hidrógenos y le da cavidad para que se una a 3 cadenas. Y aquí tenemos, mira lo que está en tu libro. Podemos, este nitrógeno que está en el medio, que es el grupo funcional, por un lado puede tener una unión con un alifático, puede tener con otro alifático y con otro alifático. Mira, se llama terciario porque está desprotegiéndose, si cabe el término de decirlo, de los hidrógenos, dando la oportunidad de que ese enlace se unan cadenas. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué se llama terciario? Porque el amoníaco desplaza los hidrógenos y le da oportunidad a que ingresen cadenas, que pueden ser alifáticas o cíclicas. Si tienen preguntas, me la hacen, señor. Bien, podemos encontrar aminas simples, ¿sí? Cuando los grupos que reemplazan los hidrógenos son iguales o mixtos, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos, en el libro también está, tenemos la pirimidina o la piridina. Tenemos el pirol, la pirimidina, el imidazol
indol, quinolina, piperidina. Bien, estos nombres son comunes. Como les mencionaba en nosotros, como los ésteres, como los ácidos carboxílicos, tienen nombres comerciales, tienen nombres comunes, y esto es un ejemplo de nombres comunes que también nosotros encontramos en las aminas, ¿sí? Ahora, por último, existen aminas heterocíclicas. ¿Qué significa eso? Que el nitrógeno se encuentra formado por una estructura orgánica cíclica, es decir, dentro del ciclo de carbono tenemos allí el nitrógeno involucrado. Y vamos a ver eso a futuro cómo se lo denomina. Pero